pero muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos, como todos los días, con un plato espectacular para deleitarte, para ayudarte justamente a solucionar los diferentes problemas que tengas para la cocina, en el almuerzo, en la cena, en la merienda. Hoy venimos con un plato más que nada para un almuerzo bien contundente, para un plato de fin de semana. Venimos con un plato de pastas, unos tallarines con una salsa parisiense, ¿sí? Una salsa particularmente que lleva pollo, lleva queso, lleva unos cuantos ingredientes muy interesantes y te voy a enseñar a hacerla. Súper fácil y práctica, te va a llevar 30 minutos. Lo que te lleva este programa, vas a llevarte a preparar esta riquísima pasta. Así que vamos rápido a ver la lista de mise en place y volvemos. Para esta preparación necesitamos un paquete de tallarines, una suprema de pollo, cantidad necesaria de champiñones, 5 fetas de jamón cocido, 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina, 500 gramos de leche, 500 gramos de crema, 100 gramos de queso rallado y un mazo de perejil. Bueno, ya viste los ingredientes, tenemos tallarines, tenemos pollo, tenemos jamón, tenemos champiñones, tenemos muchas cosas en este plato y tiene todo lo indispensable para que vos puedas justamente cubrir también tus necesidades nutricionales. Tiene los carbohidratos de parte de la pasta, tenés las proteínas de parte del pollo, tenés también justamente los lípidos necesarios, también porque lleva crema de leche, lleva un poco de manteca, así que tenemos de todo un poco y vamos a empezar a cocinar. Primero que nada, tengo un ingrediente que no te lo cité en la lista, que es un poquito de ajo, porque con esto vamos a estar trabajando parte de nuestra preparación. Lo que vamos a hacer es cortarlo y ya empezar a picarlo bien chiquito, porque vamos a utilizarlo para lo que va a ser la cocción del pollo, ¿sí? Esto lo picamos bien y lo vamos a tener listo, ¿sí? A un lado, más que nada para poder cocinar el pollo. ¿Cómo se prepara esta salsa? ¿Sí? Es una pasta normal, común y corriente, la que vos escojas. En realidad yo te escogí tallarines esta vez, vos podés escoger lo que quieras. Puede ser incluso pasta rellena, ¿por qué no ravioles? ¿Por qué no espaguetis? El que a vos más te guste. Bueno, yo ya voy a poner el ajo en la sartén, todavía no la prendí, la tengo ahí apagada, simplemente estoy ubicando los ingredientes. Y lo primero que voy a empezar a trabajar va a ser el pollo. En la receta te pido una suprema, ¿sí? Yo acá tengo una pechuga que vendrían a ser justamente 2 supremas. Una suprema te va a alcanzar como para 3 porciones más o menos de salsa. O sea, calcula que si usas una pechuga entera vas a tener bastante cantidad como para desarrollar unos cuantos platos más. Bueno, eliminamos la piel. Acuérdate, la piel no la utilizamos, a menos que hagas un pollo asado y quieras conservarla, pero después para el resto de las preparaciones ya no. Liberamos la primera suprema. Acuérdate siempre, esto es una suprema, ¿sí? Es una pieza de pollo, es la mitad de una pechuga, ¿sí? 2 supremas juntas hacen una pechuga, ¿está? Vamos a tratar de cocinar las dos para que veas cuánta cantidad puede llegar a salir. La carcasa de pollo, acuérdate, guardala, congelala, juntate unas cuantas y después hacete una buena sopa de pollo, un buen caldo. ¿Qué corte le vamos a dar para la presentación? Vamos a sacar primero pequeños bifes y esos bifes vamos a cortarlos en tiritas. A medida que voy sacando unos cuantos bifes podemos empezar a prender ya la sartén, que comience a calentarse, a cocinarse el ajo, que libere justamente ese olorcito tan interesante. Ahí vamos a agregarle un poquito de manteca. Tengo acá la manteca lista a mano. Acá se quiere escapar, ahí está. Ya ponemos un poco de manteca para que comience a derretirse, a cocinarse. Ahí está. Vamos a tener el pimentero también cerca porque vamos a ponerle a la carne y continuamos cortando el pollo. El pollo, obviamente, vos si querés dejarlo macerando un tiempo antes, perfecto. Puedes dejarlo la noche anterior con un poco de salsa de soja, con un poco de aceite de oliva, ¿por qué no también un poco de limón? Bueno, vamos cortando finas tiritas. Podés también, no solamente puede ser tiras, el corte lo escogés vos, pueden ser cubitos, pueden ser dados más grandes, no hay ningún problema con eso. Bueno, ya está levantando el olor a ajo esta manteca, levantamos, esparcimos bien, un poquito de pimienta para el ajo y ya vamos agregando el pollo. A medida que voy cortando, voy a ir agregando, total no me va a llevar mucho tiempo. Vamos agregando todo esto. Después, ¿qué otros ingredientes tenemos? Tenemos el jamón cocido.
tenemos los champiñones, que los champiñones también los vamos a agregar a la preparación, pero una vez que el pollo esté parcialmente cocido, entonces no lo exponemos tanto al calor. Bueno, mientras voy cortando esto, pues me falta todavía una suprema más, te tengo que hablar de Dismar Salud y Cultura, que te trae a Jack y Pangao. Los dos se juntaron para formar la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada, la celulitis, la obesidad y por sobre todo te ayuda a tonificar todos tus músculos. Así que haz tu pedido al 021 522 610 o también puedes hacerlo al 0982 380 527. Muy bien, adentro el pollo. Un poco de pimienta, sal también, no te olvides de eso. Esos dos ingredientes siempre a mano para estar cocinando. Vamos a ir esparciéndolos. Acá al lado mío tengo una ollita con agua, ya le puse sal también. Acordate que es lo primero con lo que tenés que empezar. A calentar el agua para después poner los fideos. Mira, yo me traje tallarines verdes, ¿sí? Para romper un poquitito el color tradicional que trabajamos con la pasta. Bueno, un poco de verde. Va a quedar también muy interesante. Apoyás la pasta y esperás a que se empiece a ablandar y vas empujando los extremos hacia adentro. Entonces así conservás el tamaño de la pasta sin tener que romperla. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Yo voy terminando con la pasta, voy cocinando el pollo. Ya le voy a agregar los champiñones, pero eso lo voy a dejar para cuando volvamos de la pausa. Así que quédate quieto que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, estamos acá, como te había prometido, nos quedamos en la parte en la que estamos hirviendo la pasta, tenemos el pollo salteado y ¿qué vamos a hacer ahora? Agregar los champiñones. Tenemos los champiñones listos, vos los podés comprar, están enlatados, podés comprarlos sueltos en el supermercado. Este es el momento importante de la preparación donde hacemos que todos los ingredientes empiecen a compartir el sabor, ¿sí? Ahí va, champiñones y pollo, ya empieza a liberar un olor mucho más particular, mucho más característico. Y mientras tanto vamos a cortar el otro ingrediente que es el jamón, ¿sí? Yo te pedí 5 fetas de jamón, dependiendo del grosor vos elegís si 5 son suficientes o si ya es mucho. Y la vas a cortar por la mitad y esa mitad nuevamente en tiritas. ¿Sí? Esta es una salsa que lleva justamente estos 3 ingredientes característicos: el jamón, un poco de champiñones y también pollo. ¿Sí? Una pasta súper rápida de hacerse, súper práctica y por supuesto también muy rica. Bueno, jamón, yo estoy usando, fíjate acá estoy usando solamente 3 fetas. Podrías usarte un poco más, si es que te gusta el jamón, si es que tenés más comensales, metele más, no hay ningún problema. Adentro el jamón, junto con todo el resto de las cosas, junto con el pollo, junto con el champiñón. Mezclamos todo esto y ya empieza a tener mucha más pinta que hace un ratito. Ahí está. Bueno, dejamos que esto se cocine por muy poco tiempo. Acuérdate que lo único en realidad que hay que cocinar acá es el pollo, porque después el resto de los ingredientes ya está terminado. O sea, ya está, el jamón viene cocido, el champiñón está blanqueado. O sea, es solamente este menjunje de cosas para que puedan compartir sus sabores, para que puedan ir conociéndose los ingredientes. Aparte de eso tenemos otro proceso que es justamente la salsa blanca, la salsa bechamel, que ya lo habíamos hecho en varias ocasiones. Es un poco de leche, manteca y harina, ¿sí? Estos 3 ingredientes se combinan para hacer la salsa blanca, que es súper fácil de hacerse y te voy a estar mostrando cómo hacer. Primero tenés que tener en cuenta, tenés que tener listo manteca, la misma cantidad de manteca y harina, ¿sí? O sea, una cuchara de manteca, una cuchara de harina, o si tenés balanza y podés pesarlo, mejor, mucho mejor de hecho, porque te va a ser más fácil. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a guardarme ese salteado, que ya lo tengo listo. Voy a agarrarme un recipiente y vamos a reservarlo acá. Porque voy a usar la misma sartén donde justamente desarrollé todo el sabor. Voy a utilizarla para hacer mi salsa. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acuérdate, misma proporción de harina y manteca, o también puedes hacerlo a ojo, pero vas a ir con la práctica, vas a ir encontrándole el punto correcto en realidad si es que lo haces a ojo. Ponemos a derretir un poquito de manteca
y más o menos calculamos la misma cantidad en harina, ¿sí? Entonces, agarramos la harina, le subimos la temperatura a esto, esperamos a que se funda. Es muy importante que esto esté fundido para poder trabajarlo, porque si no, no se te va a formar la pastita de la que te estoy hablando. Ahí va. Nuestra pasta está casi por terminarse. Acuérdate que la pasta tiene que quedar al dente. No te pases, ¿sí? Ahí va. La manteca ya está fundida. Agregamos harina. Ojo, yo estoy haciendo esto sin medir, ¿sí? Pero bueno, porque conozco más o menos el punto en el que tiene que llegar. Vos, para asegurar, medilo. Hacé una cuchara de manteca, una cuchara de harina y te ahorras cualquier inconveniente. Pero básicamente este es el cuerpo que estamos buscando. Una crema, una pastita que se forma justamente por la combinación de la manteca y la harina. Ahí vamos. Bueno, esto lo dejás afuera y tenés que preparar. Si vas a estar utilizando 50 gramos de harina y manteca, tenés que preparar más o menos 1 litro de líquido. Puede ser crema como puede ser leche, ¿sí? Vamos a estar combinando. Vamos a combinar leche con crema para que esté mucho más suave y mucho más rica también, por supuesto, la preparación. Bueno, quédate ahí que ya volvemos. Vamos a estar sacando la pasta, dejándola enfriar, vamos a hacer la salsa, pero todo a la vuelta de la pausa. Así que quédate con nosotros. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. La pasta que estamos viendo ya está cocida, ya está lista. Justamente acabo de apagar el fuego, así que es simplemente colarla y listo. Vos al colarla podés agregarle un poco de manteca, un poco de aceite, justamente para poder evitar que se pegue, pero por sobre todo también estar dándole mucho más sabor. Eso vamos a hacer justamente ahora. Vamos a llevarla a colar. Ya está la pasta, está al dente. Acuérdate que al dente es cocinarla el tiempo justo, que más o menos es lo que te marca el paquete en el que compras la pasta. Bueno, voy a poner esto a colar. Mientras tanto te tengo que hablar de Dismar. Dismar te trae la poderosa dupla de Jack y Pangao para poder justamente solucionar todos tus problemas relacionados al sobrepeso, la obesidad, la celulitis. Ellos te dan la solución para eso y todos tus pedidos puedes hacerlos al 021 522 610 o también al 0982 380 527. Muy bien. La pasta ya está. Ahí va, al dente. Verde también, justamente para dar mucho más color a nuestra presentación de hoy. Un poquito de aceite le vamos a poner y un poquito de manteca y listo. Bueno, nos habíamos quedado en la parte de la salsa bechamel, ¿sí? O la salsa blanca, como quieras llamarlo. Lo que hicimos fue esta pastita, que es la manteca y la harina, que está justamente ya todo mezclado. Se forma este pequeño puré que ven acá. Y vamos a empezar a agregar la leche. Primero tenemos que tener caliente la pasta. Acuérdate que la retiramos, esperamos que esto se enfríe un poquito y ahora la vamos a volver a calentar. Vamos a darle un poco de temperatura y a medida que vamos agregando la leche, vamos a ir revolviendo, pero agregá poca cantidad. ¿Por qué? Porque tenés que hacer que todo esto se mezcle bien sin que se grume. Es muy importante tener en cuenta eso, porque si se gruma, vas a sentir estas bolitas de manteca y harina que se van a quedar en la boca. Entonces, anda agregando de a poco. Si necesitas que alguien te dé una mano con esto, pedí ayuda, no hay problema. Fíjate cómo voy mezclando, voy haciendo que todo esto se incorpore, se va a formar una crema, una pasta. A medida que voy agregando, se va haciendo una pasta mucho más firme, mucho más sostenida, pero cuando agreguemos mucho más líquido, esto se va a diluir mucho más, ¿sí? Vamos a conseguir la consistencia que estamos buscando. Ahí va. Vamos con más. Si te cuesta hacerlo sobre el fuego, hacelo afuera, ¿sí? No te compliques. Lo importante es que la preparación salga bien. Vos podés hacerlo fuera del fuego. Lo importante es tener paciencia, ¿sí? Incorporar todo esto de manera lenta, suave. Cuidar justamente que no se forme ningún grumo. En un principio pareciera que no se va a juntar, pero no te preocupes.
esta receta es infalible, no te va a fallar. Ahora, supongamos que vos no tenés tanta mano con lo que es la manteca, la harina, no te sale tanto esta preparación. ¿Qué haces? Podés simplemente sustituir todo esto por un poco de almidón, ¿sí? Diluís un poco de almidón, lo agregás a la crema o a la leche y se va a disolver. Va justamente a permitir que se espese, es una opción también en caso de que no tengas la paciencia o el tiempo para hacer todo esto. Llevas la salsa hacia los costados de la sartén para romper mejor los grumos. Fíjate cómo va incorporándose todo mucho más, ¿sí? Vas llevando todo con paciencia. Apaga el fuego, como te dije, si es necesario. Yo ahora lo apagué, lo mantengo suavemente apagado en realidad para poder hacer la mezcla sin que se me grume. Ahí va. Va quedando. Agregamos. Fíjate cómo quedó mucho más fluido. Entonces ahí puedes terminar de agregar el resto de la leche y lo que incorpores ya va a ser mucho más fácil. Ya no cuesta tanto como en un principio. Ahí va quedando. Esto lo puedes hacer con cualquier preparación, o sea, no solamente con leche. No es lo obligatorio. Vos puedes hacerlo con un caldo, con una sopa. Justamente eso es lo beneficioso de preparar este roux o esta mezcla de harina y manteca, que te permite espesar muchas cosas, no solamente leche. Cualquier líquido prácticamente, e incluso si vos trabajás esto con una proporción menor de leche, te queda un engrudo, y el engrudo se utiliza para hacer, por ejemplo, la empanada de jamón y queso, para hacer rellenos de tartas, para hacer muchas otras preparaciones que necesitan de algo que pegue todo. Bueno, ahí está. Fíjate cómo ya quedó. Ya está la salsa. Ahora lo que estamos haciendo es dándole temperatura. Tiene que hervir esto, y al hervir se cocina la harina, entonces obviamente se espesa toda la preparación. Bueno, mientras estoy esperando que esto tome temperatura, que levante, te tengo que hablar de algo muy importante, que es justamente tu salud, cómo vas a cuidarte después de este plato tan calórico que estás consumiendo. Bueno, para eso comunícate con Dismar Salud y Cultura, que ellos te van a comunicar con Jack y Pangao. Ellos se juntaron para combatir la gordura, la obesidad y tonificar todos tus músculos de verdad. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al 021 522 610 o también puedes hacerlo al 0982 380 527. Muy bien, fíjate cómo está hirviendo. ¿Ves que se mueven las burbujas apenas? Bueno, eso quiere decir que ya está llegando a la temperatura, es lo máximo que se va a espesar, ¿sí? Ahí ves, creo que con las burbujas ya más o menos te das una idea de la textura que tiene, con una textura cremosa. Y para aumentar mucho más su sabor y su cremosidad, vamos a agregarle la crema de leche que te pedía. ¿Cuál es la desventaja que tenés con esta salsa? Que si vos la dejás mucho tiempo descansando, tanto en el frío como a la intemperie, empieza a conseguir mucha más firmeza, mucha más consistencia, porque justamente la harina provoca eso, ¿sí? Bueno, ahí está. Listo, ¿qué hacemos? Esperamos a que hierva. Una vez más, vamos a esperar a que hierva porque le agregamos la crema de leche, que la crema de leche estaba fría, y vamos a ponerle sal y también un poco de pimienta. Como cualquier salsa, vos podés tener de esto, podés tener 1 litro de salsa ya lista en la heladera, entonces después vos preparás, por ejemplo, este salteado de champiñones, jamón y pollo y simplemente lo mezclas. O también podés hacerlo con cualquier otro ingrediente. Podés hacer una salsa 4 quesos, podés hacer una salsa de jamón y queso, lo que vos gustes. Bueno, revolvemos bien, que es para incorporar nada más la sal y la pimienta que agregamos. Y ahora vamos a vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Tenía una cuchara por acá, acá está. Agregamos nuestro pollo y champiñones en un bowl. Y a esto le vamos a agregar nuestra salsa recién terminada. Entonces no tenés que volver al fuego, ya no cocinás más nada, simplemente mezclar todo. Ahí va. Todo adentro. Guardamos la sartén a un lado. Ya está la salsa. Ya con lo caliente que está la salsa, levanta todo el olor justamente del pollo, del jamón, del champiñón. Bueno, salsa lista, pasta lista. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todo. Vamos a ir mezclando todo. Tengo justamente una sartén. ¿Dónde dejé mi sartén? Acá. Una sartén un poco más grande para hacer la mezcla de toda la preparación. Y mientras tanto vamos a ir haciendo un resumen rápido de lo que hicimos. ¿Qué fue lo que estuvimos preparando? Básicamente, primero fue preparar nuestro relleno, que es el pollo, el jamón, los champiñones, todo esto lo cortamos, lo salteamos. Aparte estuvimos trabajando la pasta. La pasta después
simplemente es cortarla, blanquearla. Acá agregamos una buena cantidad de pasta y ya vamos a estar sirviéndola. Ahí va. Mezclamos todo y vamos a sacar. Voy a buscarme una pinza y ya vamos a estar sirviendo la preparación. Una pinza por acá. Ahí estamos. Y un plato. Me atrasé con mi presentación. Acá está mi individual. Ahí vamos. Vamos a usar este plato. Ya nada más es mezclar todo y pasarlo directamente al plato de presentación. Ahí vamos. Una buena cantidad de pasta. Fíjate. Ahí con muchos trocitos de pollo, de jamón también. Y por supuesto no puede faltar el queso rallado al final por encima de la presentación. Ahí vamos. Un poco de queso rallado. Y estamos. También me está faltando el perejil. Un poquito de perejil picado por encima. Y está. Ahí está, que era lo último que faltaba de la mise en place por agregar. Bueno, ya está, presentación lista. Esta es la presentación del día de hoy, el plato, una preparación súper rápida, express, así que nos vemos muy pronto a hacer este plato y mandarnos fotos a través de las redes sociales para contarnos qué tal te fue. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos.